Muy bien. Luego vamos a la norma 2440. La norma 2440 nos habla de la difusión de resultados. ¿Sí? Perdón. ¿Qué nos dice esta norma? Nos dice que el director ejecutivo de auditoría debe difundir los resultados a las partes apropiadas, ¿no? Entonces, la interpretación de la norma dice, el director ejecutivo de auditoría debe revisar y aprobar la comunicación final del trabajo antes de su emisión, ¿no? Y decidir a quiénes y cómo será distribuida dicha comunicación. Este es un tema bien importante, ¿no? El director ejecutivo, es decir, el responsable de la función de auditoría interna, tiene que revisar y aprobar la comunicación final. O sea, es inaceptable que una comunicación final de un trabajo de auditoría sea comunicado sin la revisión de la cabeza, ¿no?, de la función de auditoría interna. ¿Sí? Además, el director ejecutivo de auditoría interna, ¿no?, deberá decidir la lista de distribución, ¿no? A quiénes se va a comunicar esto. Bueno, y esto es, la lista de distribución y quiénes son los interesados y a quiénes se les va a distribuir viene desde la planificación, ¿no? En la planificación, cuando se ven los objetivos del trabajo, ¿no? Y el alcance del trabajo, ¿no? De manera preliminar se determina quiénes son a quienes debería incluirse en la comunicación de los resultados del trabajo, pero de manera, o sea, pero la última palabra y al final de todo el trabajo de auditoría en el que pueden haber habido cambios, riesgos emergentes nuevos, temas de fraude, ¿no?, situaciones no previstas en la planificación, ¿no?, es el director de auditoría interna quien finalmente dice, esta es la lista de distribución para este trabajo de auditoría, ¿no? Y también cómo será distribuida esta comunicación, ¿no? Muy bien. Continuamos. Dice, el director ejecutivo de auditoría retiene la responsabilidad última, aunque delegue estas tareas, ¿no? Vemos que el director ejecutivo de auditoría interna es la cabeza de la función de auditoría interna y retiene siempre la responsabilidad. Muy bien. La subnorma 2440A1 nos dice, el director ejecutivo de auditoría es responsable de comunicar los resultados finales a las partes que puedan asegurar que se dé a los resultados la debida consideración. Muy bien, la norma 2442A2 nos dice, a menos de que exista obligación legal, estatutaria o de regulaciones en contrario, antes de enviar los resultados a partes ajenas a la organización, el director ejecutivo de auditoría debe evaluar el riesgo potencial para la organización, consultar con la alta dirección y o el consejero legal, según corresponda, ¿no?, según el contexto, ¿no?, y controlar la difusión, restringiendo la utilización de los resultados. Esto es bien importante, ¿no? Cuando se va, claro, a menos, como bien dice esto, a menos que exista una obligación legal, estatutaria o de regulaciones, ¿no?, antes de comunicar algo, ¿no?, de compartir los resultados con partes ajenas a la organización, el director ejecutivo debe ser sumamente cuidadoso en analizar estos tres temas, ¿no? Ver cuál es el riesgo potencial para la organización y cuál es la razón, ¿no?, subyacente para compartir esta comunicación, ¿no? Y bueno, debe consultar con la alta dirección y con el consejero legal, ¿no? Y claramente controlar la difusión, ¿no? Poner los controles adecuados para que, y los controles adecuados que pueden ser del tipo legal, ¿no? Para controlar la difusión de esta información, ¿no? Muy bien. Seguimos con la norma 2440C1, es decir, relacionada con los servicios de consultoría, y dice, el director ejecutivo de auditoría es responsable de comunicar los resultados finales de los trabajos de consultoría a sus clientes. La norma 2440C2 nos dice,
Durante los trabajos de consultoría pueden identificarse cuestiones referidas a gobierno, gestión de riesgos y control. En el caso de que estas cuestiones sean significativas para la organización, deben ser comunicadas a la alta dirección y al consejo. Acá podría surgirnos la duda de, oye, pero ¿qué? ¿Acaso no siempre es la alta dirección y el consejo, principalmente el consejo, o sea, el directorio, quienes reciben los informes de auditoría? Bueno, lo que sucede es que como son trabajos de consultoría, pueden ser trabajos solicitados no por el consejo, eh, seguramente autorizados por el consejo, si fueron incluidos en el plan anual de auditoría, ¿no? O aprobados luego para que se lleve a cabo, pero son trabajos que no fueron originalmente pensados para ser reportados al directorio. Pueden ser trabajos respecto a un tema relevante de identificación de riesgos asociados con un nuevo procedimiento, ¿no? Que se va a aplicar en un área puntual o ¿no? algo muy específico de un área que le pide a auditoría interna que como experto en riesgos vea este tema, pero y que no está originalmente pensado para ser reportado al directorio, pero que al realizar el trabajo de consultoría, si es que resulta que encontramos temas realmente relevantes a nivel de organización estratégico, ¿no? Con efecto en los objetivos estratégicos, el auditor interno deberá comunicarlo a la alta dirección es decir, a la alta gerencia y al directorio, ¿no? Ya no solamente a quien originalmente le solicitó ese servicio, ¿no? Eso es lo que nos dice esta norma 2440C2. Muy bien. Finalmente, dentro de las normas sobre comunicación de resultados, llegamos a la norma 2450, que nos habla acerca de opiniones globales. Y nos dice esto en específico: cuando se emite una opinión global, debe considerar las estrategias, objetivos y riesgos de la organización y las expectativas de la alta dirección, el consejo y otras partes interesadas. Debe ser soportada por información suficiente, fiable, relevante y útil. Muy bien. Pues esta norma, que es bien específica respecto de opiniones globales, nos puede confundir en realidad. Pero yo les he preparado este siguiente slide para saber qué cosa es y qué cosa no es una opinión global, ¿no? Pero antes quiero encontrar en mi libro del marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna el texto exacto, que me parece que no ha sido bien tipeado, bien escrito aquí. Dice: cuando se emite una opinión global, debe considerar las estrategias. Sí, pues. Bueno, en general, ¿no? Digamos que es cuando el director ejecutivo de auditoría interna emite una opinión global, él debe considerar las estrategias, objetivos y riesgos de la organización, ¿no? Y las expectativas de la alta dirección y el consejo. Muy bien, cuando se va a emitir opiniones globales, ¿no? Luego viene la interpretación que nos dice qué incluye una opinión global, pero primero sepamos qué cosa es una opinión global, ¿no? ¿Qué es y qué no es una opinión global? Una opinión global es el rating, ¿no? La conclusión u otras descripciones de resultados que aporta el director de auditoría interna cuando analice en sentido amplio. Acá ya empezamos a darnos cuenta de qué cosa es, ¿no? En sentido amplio, el gobierno, la gestión de riesgos y los procesos de control de una organización. Es un juicio profesional del director de auditoría interna basado en los resultados de un número de trabajos individuales.
Entonces aquí ya, ahora sí ya nos tiene que quedar claro qué cosa es. No es, y lo vamos a leer a continuación, no es las conclusiones de un trabajo en específico, de una auditoría en específico. Es una opinión que es como que la suma o una opinión agregada a partir de varias conclusiones, de varios trabajos en un tiempo, en un horizonte de tiempo específico, ¿no? Es decir, una opinión global respecto del cumplimiento de la gestión del gobierno, gestión de riesgos y control interno de la organización en el año 2018, ¿no? Yo daría una opinión global basado en los resultados, ¿no? Y las conclusiones de los trabajos específicos que hice en el año 2018, ¿no? Cuyo alcance de revisión fue el año 2018. Muy bien, sigamos leyendo este slide ilustrativo, ¿no? Es un juicio profesional del director de auditoría interna basado en los resultados de un número de trabajos individuales y otras actividades similares, como revisiones revisadas por proveedores de aseguramiento, ¿no? Externos o internos, ¿no? Realizados durante un intervalo de tiempo concreto. Las opiniones generales son diferentes de las conclusiones, en tanto que una conclusión se deduce de un trabajo en específico, ¿no? Y una opinión general se obtiene de múltiples trabajos. Además, ¿no? Nos dice, una conclusión es parte de un trabajo, ¿no? Mientras que una opinión general es comunicada separadamente de las comunicaciones de los trabajos, ¿no? Entonces creo que con este cuadrito bien didáctico que recoge las guías del Instituto de Auditores Internos respecto de esta norma, podemos tener ya perfectamente claro qué cosa es una opinión global, ¿no? Una opinión global. Y entonces ahora sí ya nos hace un poco más de sentido lo que nos dice acá, que cuando se emite una opinión global, se debe considerar las estrategias, objetivos y riesgos de la organización y las expectativas de la alta dirección, el consejo y otras partes. Debe ser soportada por información suficiente, fiable, relevante y útil, ¿no? Muy bien, y nos da esta interpretación respecto de lo que incluirá. La comunicación incluirá el alcance, incluyendo el periodo de tiempo al que se refiere la opinión, las limitaciones al alcance, ¿no? Que serán propias de la opinión que se está dando y del periodo sujeto al alcance, ¿no? Y de los trabajos de auditoría que soportan esta opinión global, ¿no? La consideración de todos los proyectos relacionados, incluyendo cuando se confíe en otros proveedores de aseguramiento, ¿no? Un resumen de la información que respalda la opinión. El riesgo, marco de control u otros criterios utilizados como base para la opinión global. Importante, ¿no? Si vamos a dar una opinión global, tenemos que dar cuál es el criterio sobre el cual vamos a decir que nuestra opinión respecto de los temas de control, gobierno y gestión de riesgos es que se maneja, es adecuado, necesita mejora o está totalmente inadecuado, ¿no? ¿Por qué decimos eso? Tenemos que tener un marco de referencia, ¿no? Un criterio. Muy bien. Finalmente, la opinión global, juicio o conclusión alcanzada. Cuando existe una opinión global que no es favorable, deben exponerse las causas de esta opinión, ¿no? Esto se refiere cuando hay una opinión global que levanta una bandera roja, ¿no? No cuando hay una opinión que dice que, bueno, hay temas por mejorar, pero no. En este caso se refiere cuando levanta una bandera roja y se dice, pues, que hay algo que va realmente mal, ¿no? Muy bien. Eso es respecto de las normas sobre comunicación de resultados, ¿no? Que cierran con esta norma sobre las opiniones globales. Al igual que con el primer bloque, que era el bloque de las normas de desempeño, ¿no? Yo los invito a tomarnos unos 5 minutos a partir de ahora para que podamos hacer lo que necesitemos hacer
Y también para poder revisar la información de lo que hemos estado viendo, nuestros apuntes, y si tienen alguna consulta, alguna duda o alguna apreciación que quieran compartir con nosotros, ¿no? Y lo vemos en 5 minutos, ¿no? Regresando de nuestra pausa. Listo. Entonces, continuamos con el tercer bloque de las normas de la sesión de hoy, que son las normas sobre el seguimiento del progreso. En realidad, no son las normas, sino es la norma. Bueno, en realidad tiene dos subnormas, ¿no? Es la norma 2500, que habla, es bien puntual y nos dice que el director ejecutivo de auditoría debe establecer y mantener un sistema para vigilar la disposición de los resultados comunicados a la dirección, ¿no? La subnorma 2500A1, relacionada con los servicios de aseguramiento, nos dice: el director ejecutivo de auditoría debe establecer un proceso de seguimiento para vigilar y asegurar que las acciones de la dirección hayan sido implantadas eficazmente o que la alta dirección haya aceptado el riesgo de no tomar medidas. Y la norma 2500C1 de los trabajos de consultoría, de los servicios de consultoría, nos dice que la actividad, nos dice así, ¿no? La actividad de auditoría interna debe vigilar la disposición de los resultados de los trabajos de consultoría hasta el grado de alcance acordado con el cliente, ¿no? Muy bien, en general, lo que nos dice esta norma es que los auditores internos, haciendo en el ejercicio de su misión, ¿no? No solamente llegan hasta la comunicación de los resultados de los trabajos que han hecho, ¿no? Y no solamente comunican las observaciones, los temas relevantes relacionados con riesgos, control y gobierno, ¿no? Sino que le hace seguimiento a la disposición de estos temas, si es que estos temas han sido dispuestos, ¿no? Si ha habido una efectiva implantación que permita superar los riesgos identificados, ¿no? O, como dice bien la norma 2500A1, o que la alta dirección, es decir, que la gerencia, haya aceptado el riesgo, es decir, haya tomado una postura mediante la cual diga, bueno, no vamos a hacer nada por mitigar este riesgo y pues vamos a asumirlo simplemente, y pues si el riesgo se materializa es algo que es un riesgo que estamos dispuestos a cumplir, ¿no? Algo en particular es que con los trabajos de consultoría, este seguimiento se dará, pero en la medida del alcance acordado con el cliente, ¿no? Porque son trabajos solicitados a manera de consulta, ¿no? Y que a menos, y esto no lo dice la norma, pero apliquemos nuestro criterio profesional, a menos que los temas que hayamos identificado en un trabajo de consultoría conlleven, ¿no? Un riesgo, ¿no? Que hayamos identificado un tema que implique un riesgo latente, ¿no? Para la organización, ¿no? O sea, de repente, pues, tenemos un trabajo de consultoría cuyo objetivo es uno, pero a lo largo de la ejecución de esto nos dimos cuenta que existe un riesgo que no lo habíamos visto antes haciendo nuestros trabajos de aseguramiento y que ahora lo conocemos y que es relevante, ¿no? De cara a la consecución de los objetivos estratégicos de la organización. Entonces los comunicamos, ¿no? Y como hemos visto en la norma precedente, ya no solo los vamos a comunicar a quien nos solicitó el trabajo de consultoría, sino que lo vamos a elevar además al consejo, ¿no? Al directorio. Y lógicamente, en ese caso, también le vamos a dar un seguimiento, como si fuese un trabajo de aseguramiento, ¿no?
Si no fuese el caso de eso, pues como un trabajo de consulta o consultoría, el seguimiento de los resultados se haría en función al alcance acordado con el cliente, ¿no? Con quien nos solicitó el servicio de consultoría, ¿no? Muy bien. Teniendo en claro esto, pasamos al siguiente y último bloque, que en realidad también es una sola norma, ¿no? Y es la norma sobre comunicación de la aceptación de los riesgos, que de alguna forma está relacionada con esta norma 2500, en cuanto si leemos aquí, nos dice: el director ejecutivo debe establecer un proceso de seguimiento para vigilar y asegurar que las acciones de la dirección hayan sido implementadas eficazmente o que la alta dirección haya aceptado el riesgo de no tomar medidas. Pues bien, ahí tomamos cartas en el asunto y vemos la norma 2600 relacionada con la comunicación de la aceptación de los riesgos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto de comunicación de la aceptación de los riesgos? Bien, leamos la norma y luego pasamos a la explicación. La norma nos dice: cuando el director ejecutivo de auditoría concluya que la dirección ha aceptado un nivel de riesgo que puede ser inaceptable para la organización, debe tratar este asunto con la alta dirección. Si el director ejecutivo de auditoría determina que el asunto no ha sido resuelto, el director ejecutivo de auditoría debe comunicar esta situación al consejo, ¿no? Muy bien, leamos la interpretación. Nos dice: la identificación del riesgo aceptado por la dirección puede observarse a través de un trabajo de aseguramiento o de consultoría, a través del seguimiento del progreso sobre las acciones tomadas por la dirección como resultado de trabajos anteriores o a través de otros medios. El director ejecutivo de auditoría no tiene la responsabilidad de resolver el riesgo. Bien, la interpretación nos da más, nos amplía, ¿no? Un poco lo que dice la norma en este caso. Bien, veamos los conceptos. Antes de pasar al gráfico, ¿a qué se refiere esto? Se refiere que cuando en el curso del trabajo de auditoría, ¿no? Ya sea un trabajo de aseguramiento, ya sea un trabajo de consultoría, o ya sea haciendo el seguimiento a la implementación de las mejoras, ¿no? Relacionadas con trabajos anteriores, ¿no? El auditor interno, ¿no? Puede darse cuenta que hay temas, ¿no? Riesgos reportados por el auditor y que la gerencia simplemente considera que va a asumir ese riesgo, es decir, que no va a hacer nada por mitigar ese riesgo, ¿no? Entonces, si se da el caso de que se ha reportado un tema relevante, ¿no? Para la consecución de los objetivos estratégicos y la gestión considera que no es relevante o que simplemente, pues por alguna razón, van a asumir el riesgo y el auditor interno considera que el riesgo residual, el riesgo latente, final, que está ahí y que se mantiene, si lo considera inaceptable, entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Pues debe tratar el tema con la alta dirección, ¿no? Es decir, debe ir donde la gerencia general, el comité de gerencia, ¿no? Y decir: oye, yo este riesgo que he identificado, que está latente y que como riesgo residual considero que es inaceptable, ¿por qué tú consideras que es un riesgo que no se va a gestionar y que se va a asumir, ¿no? Y la gerencia, pues, nos dará sus razones, y si el auditor interno considera que sean cual fueren las razones de la gerencia, sigue siendo un riesgo con un riesgo residual inaceptable, pues tiene que comunicarlo al directorio, ¿no? Aún cuando pueda tener, pues ganarse enemistades o tener problemas, ¿no? Con la alta dirección. La misión de auditoría interna lo obliga a comunicar estos temas, ¿no? Muy bien, entonces, para comunicar la aceptación del riesgo hay que tener bien claro los siguientes conceptos.
de manera fundamental, antes que todo, el auditor interno tiene que conocer claramente la tolerancia a los distintos tipos de riesgos que tiene la organización, ¿no? O sea, la tolerancia de la organización, es decir, el apetito al riesgo y la tolerancia al riesgo de la organización debe estar claramente comprendida, ¿no? Y de manera ideal, si es que se tiene pues una gestión de riesgos, debería estar documentada, ¿no? Eh, eh, pero cuando no, igual debería ser comprendida, porque si bien podría no estar documentada formalmente, es un tema que se debe conocer, que el auditor interno debe plantear y decir al directorio cuál es el apetito, la tolerancia al riesgo con la que se gestiona esta organización, ¿no? Y una vez entendido eso, esa va a ser la valla, ¿no? Que le va a dar el parámetro al auditor interno para decir estos riesgos que no están siendo, que han sido identificados y reportados, ¿no? Y que no están siendo gestionados por la gestión, por la gerencia, ¿no? Y por lo tanto está asumiendo la gerencia ese riesgo, yo considero que son inaceptables, ¿no? Aquí está, que tienen un riesgo residual que puede resultar inaceptable para la organización. Entonces, sí o sí, el director de auditoría interna, el auditor interno, tiene que comunicarlo al directorio, ¿no? ¿Y cuáles son estos riesgos residuales que pueden resultar inaceptables para la organización? ¿No? Entre otros, sabemos que el parámetro es la tolerancia, el apetito al riesgo y la tolerancia al riesgo, ¿no? Todos los riesgos que superen esa valla serán inaceptables para la organización. Pero dentro de estos son los riesgos que pueden dañar la reputación organizacional, los riesgos que pueden dañar a las personas, los riesgos que pueden devenir en sanciones importantes, en limitaciones a las actividades de la organización o en penalizaciones fuertes, ¿no? Errores materiales, fraudes o actos ilegales, ¿no? Y obstáculos significativos para lograr los objetivos estratégicos, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero estos son los parámetros que podemos tomar. Cuando se da esto, el DEA, ¿no? El director de auditoría interna, ¿no? El director ejecutivo de auditoría interna debe, y por eso lo subrayo ahí, debe comunicarlo al directorio, ¿no? Pero quiero regresar un momento aquí a la interpretación de la norma, que forma parte de la norma, a este último párrafo, porque es bien importante que entendamos los auditores internos esto, ¿no? El director ejecutivo de auditoría interna no tiene la responsabilidad de resolver el riesgo. El auditor interno no, pues la gestión de riesgos es un tema de la organización, ¿no? O sea, la gestión de riesgos debe ser encabezada por el directorio, ¿no? Y es el directorio el que delega en la gerencia, ¿no? El despliegue de la gestión de riesgos. El auditor interno además tiene que ser independiente y no puede formar parte de la gestión en ninguna forma, ¿no? Y en esa en ninguna forma es en ninguna forma tampoco gestionando riesgos, ¿no? Entonces, grabémoslo bien para nosotros. El director ejecutivo de auditoría no tiene la responsabilidad de resolver el riesgo. Eso es responsabilidad de la gerencia, ¿sí? Muy bien. Y si la gerencia no, pues simplemente asume el riesgo y no gestiona el riesgo y nosotros consideramos que es un riesgo inaceptable, lo comunicamos al directorio, ¿no? Y de repente, pues en esa comunicación, finalmente el directorio, pues decide que sí, que respalda a la gerencia y dice, pues este riesgo lo vamos a aceptar por un tema estratégico, pues vamos a corrernos el riesgo, pero ya queda documentado en nuestros informes y en nuestras comunicaciones que hemos reportado esto, que si sucede algo hacia adelante y en algún momento alguien quisiera decir, oye, los auditores internos no vieron este tema, pues los auditores internos dirán, un momentito, yo lo reporté en algún informe y luego lo reporté como un riesgo que estaba siendo mantenido y que no estaba siendo gestionado, ¿no? Por eso es tan importante esta norma de comunicación de la aceptación de los riesgos,
que de hecho es la norma con la que se cierran, ¿no? El marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna. Es la última de las normas emitidas, ¿no? Y que termina de cerrar todo este conjunto de norma, de este conjunto, de este marco, ¿no? Este conjunto de, de conceptos y que guían el trabajo de los auditores internos, entendida la auditoría interna como una actividad profesional que tiene un rol radicalmente distinto al que tenía hacia fines del siglo pasado, ¿no? Y principios de este siglo, ¿no? Muy bien. De aquí en adelante, las siguientes sesiones, lo que vamos a ver son temas puntuales que de alguna forma es como hacer doble clic a alguna de las normas de auditoría, ¿no? Y aterrizadas a temas prácticos y tips para mejorar esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la próxima sesión vamos a ver el tema de reporte, ¿no? Reporte de auditoría, ¿no? Cómo generar reportes que realmente le hagan mérito al trabajo que hacemos los auditores internos y que agreguen valor y que nos muestren como profesionales valiosos para la organización, ¿no? Y ver cómo esto conversa, todos estos tips van a ir alineados y conversando con las normas que hemos visto hoy, ¿no? En la subsiguiente sesión veremos todo lo referido a hacer un doble clic al programa de aseguramiento y mejora de la calidad, ¿no? Porque estas normas se aterrizan precisamente en un plan de aseguramiento y mejora de la calidad, ¿no? Ver cómo realmente, cómo es que se hacen estas pruebas internas periódicas, cómo puedo ver de hacer estas pruebas internas continuas, ¿no? Si yo, cómo hago una revisión de calidad externa, ¿no? O sea, cómo planteo una revisión de calidad externa para mi función de auditoría interna, o yo como auditor interno, cómo puedo yo dar el servicio, ¿no? De revisión de la calidad de una función de auditoría externa, de auditoría interna, ¿no? Una revisión de calidad externa a la función de auditoría interna, ¿no? Y luego vamos a hacer una sesión integradora que engloba todo lo que hemos aprendido del marco internacional. Muy bien. Este es el momento para que ustedes puedan hacer todas sus preguntas, consultas y observaciones respecto de los temas que hemos visto en la sesión del día de hoy. Estoy atento y expectante a sus intervenciones. Doctor, buenas noches. ¿Se encuentra en plataforma? Ya han transcurrido los 5 minutos. Queremos confirmar si se encuentra presente. Sí, acá estoy. Perfecto, mi estimado. Tenemos por acá una pregunta. Se animó nuestro estimado Cristian López y la pregunta es la siguiente. Cuando el riesgo inherente puede ser ¿cuándo el riesgo inherente puede ser tomado como aceptable o manejable? ¿Y cuándo necesitamos tomar acciones? ¿Nos puede dar usted algunos tips? Claro. Cristian, gracias por tu pregunta. Y tu pregunta me da la pauta para poder conversar sobre ciertos conceptos de riesgo que debemos aclarar y homogenizar, ¿no? Para tener claro de lo que hablamos. El riesgo inherente es el riesgo per se, ¿no? El riesgo como es de una actividad por hacer la actividad en sí, ¿no? Es decir, si yo, bueno, voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Si yo vuelo un avión, existe el riesgo inherente de que me pueda caer, ¿no? Que el avión se caiga, ¿sí? Ahora, si vuelo, ¿no? Una aeronave en general,
ese riesgo inherente, ¿no? Que tiene que ver es un riesgo que es inherente a la actividad específica que se hace, ¿no? Y luego existirá otro concepto de riesgo que es el riesgo residual. Es decir, yo tengo un riesgo inherente y yo luego hago algo para poder mitigar ese riesgo, ¿no? Y los riesgos, la forma más típica de dimensionar o valorar un riesgo es en función a su probabilidad, ¿no? Qué tan probable es que ocurra y al impacto que tendría en el caso de ocurrir, ¿no? Entonces, yo mido, valoro o dimensiono un riesgo en función a eso, ¿no? Tiene cierta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y en el caso de que ocurra, ¿qué nivel cuál sería el impacto, ¿no? Medido pues en lo que se tenga que medir, tal vez monetariamente, cómo me va a generar una pérdida, cómo me va a generar una reducción del patrimonio, ¿no? Cuánto me va a costar subsanar los temas que se hayan generado por la ocurrencia de este riesgo, ¿no? O qué pérdida de porcentaje de mercado voy a tener si se da este riesgo, ¿no? ¿Cuántos clientes voy a perder si se da un riesgo, por ejemplo, un riesgo reputacional, ¿no? O un riesgo de continuidad de repente, ¿no? En fin, tengo un riesgo inherente, que es el riesgo puro, ¿no? En un contexto dado de la ejecución de algo, ¿no? Entonces, ese riesgo inherente que yo he valorado en función a su probabilidad y su impacto, se va a ver reducido, ¿no? Lo voy a... Ya, muy bien. Decía que ese riesgo que yo he dimensionado, que he valorado, ¿no? Lo voy a reducir, ¿no? Si es que hago algo, ¿no? Que es lo que se llama, se gestiona el riesgo, se dan respuestas a los riesgos, ¿no? Entonces yo gestiono el riesgo a través de distintas acciones que voy a llamarlas controles, ¿no? Y esos controles van a tener un efecto, o van a reducir la probabilidad de que el riesgo ocurra, o van a reducir el impacto si es que el riesgo ocurre, ¿no? Entonces, pero son acciones, ¿no? Controles, son algo que se hace respecto de ese riesgo, ¿no? Entonces, yo tengo el riesgo residual, tengo esas acciones que me van a minimizar o mitigar el riesgo, y luego voy a tener un riesgo, un riesgo residual, ¿no? Tengo el riesgo inherente, tengo los controles y tengo mi riesgo residual, es decir, el riesgo que me viene quedando luego de las acciones que se realizan para mitigarlo, ¿no? Entonces, teniendo eso en claro, respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo el riesgo inherente puede ser tomado como aceptable o inaceptable, ¿no? El riesgo inherente, pues vamos a evaluarlo como aceptable o inaceptable en función al apetito y tolerancia al riesgo de la organización. Toda organización y toda actividad en realidad que realizan los seres humanos, y en este caso las organizaciones, las empresas, ¿no? Tienen un nivel de riesgo, ¿no? Asumen un nivel de riesgo. Hay organizaciones que asumen más riesgo y hay organizaciones que asumen menos riesgo, y en función a eso gestionan sus estrategias, ¿no? Plantean sus objetivos y plantean sus estrategias, ¿no? Pues igual, imaginémonos, ¿no? Hay dos personas que quieren llegar del punto A al punto B, ¿no? Y pues tienen poco tiempo para llegar. Entonces habrá una que simplemente tiene un mayor apetito al riesgo, entonces irá a 200 kilómetros por hora, ¿no? Y habrá otra persona que tiene menos apetito al riesgo e irá a 100 kilómetros por hora, ¿no? Las dos personas quieren llegar del punto A al punto B, el objetivo es el punto B, ¿no? Pero plantean estrategias distintas en función al riesgo que quieren asumir, ¿no? Entonces, y seguramente una irá por una autopista que lo lleva más rápido, pero es mucho más peligrosa, y otro de repente va por una pista más segura,
pero que es un poco más larga, ¿no? Esa es otra estrategia en función a los distintos apetitos al riesgo, ¿no? Ese es el apetito al riesgo, ¿no? Y ese apetito al riesgo tiene, cuando una organización hace gestión de riesgos, tiene que plasmarlo, ¿no? Aterrizarlo en documentos, ¿no? Pero si no está documentado el apetito al riesgo, el auditor interno igual tiene que conocer cuál es el apetito al riesgo de la organización. O sea, porque el hecho de que no lo tenga documentado no significa que no exista un apetito al riesgo, porque vemos que incluso las personas, todos, ¿no? Planteamos nuestras estrategias en función a un apetito al riesgo. El apetito al riesgo tiene que ser conocido por el auditor interno y tiene que ser, en todo caso, si no está formalmente establecido en políticas de gestión de riesgo y qué sé yo, debe ser algo conversado y comunicado de manera objetiva por el directorio, ¿no? Porque esa es la valla, ¿no? Que yo les decía, esa es la valla que me va a decir si un riesgo... ¿no? Veamos, tu pregunta la planteas desde el punto del riesgo inherente. Si un riesgo inherente es relevante o no es relevante para la organización, ¿no? Entonces, si yo al valorizar el riesgo me doy cuenta que está por encima de mi apetito al riesgo, pues es un tema que tenemos que comunicar y decir, oye, mira, tienes este riesgo que está por encima de lo que tú quieres gestionar, del riesgo que quieres asumir. Si está por debajo, pues está por debajo, no se comunica, no se hacen, no, como auditores no lo comunicamos, ¿no? Porque es un tema irrelevante para el contexto de esa organización. Muy bien, ¿qué es lo Doctor que...? Cristian López, nuevamente, en este caso entonces la tolerancia al riesgo es determinada por la administración. Es determinada por el directorio, o por el board, como lo quieras llamar, por el directorio, ¿no? El directorio es quien determina el apetito al riesgo y quien lo da a comunicar a la dirección, ¿no? A la gestión, a la gerencia, para que gestionen la organización dentro de ese apetito al riesgo. Bien, Henry Méndez pregunta, ¿las políticas y procedimientos es responsabilidad del director de auditoría interna basada en riesgo? ¿Qué tal si la gerencia general mitiga un riesgo y el director de auditoría no refleja como un riesgo que se vea afecta a la empresa como eje central? ¿Qué se debe hacer? 1. Tomarla en referencia y convertirla en una nueva política. 2. Ver a fondo la referencia y sugerencias y sugeridas por la administración. O 3. Dejarlo sin efecto. No entendí la pregunta. A ver, Ok, vuelvo a leer, mi estimado. Dice así, las políticas y procedimientos es responsabilidad del director de auditoría interna basada en riesgos. ya, ahí Sí. paremos un ratito. Las políticas y procedimientos de auditoría interna son responsabilidad de la auditoría interna, pero no las políticas y procedimientos de la gestión de riesgos. Ojo, no, tengamos claro esa diferenciación. El auditor interno evalúa la gestión de riesgos y todo lo relacionado con riesgos, pero no es quien hace las políticas, procedimientos o determina el apetito al riesgo, ¿no? Entonces, me parece que estamos, o yo estoy entendiendo mal la pregunta o estamos confundiendo los conceptos, ¿no? Las normas que hemos visto en algún momento nos hablan de políticas y procedimientos, pero son las políticas y procedimientos de auditoría interna, es decir, de cómo auditoría interna se gestiona para sí misma, cómo auditoría interna va a realizar sus pruebas, ¿no? Claro, estas políticas y procedimientos van a decirnos que el auditor interno va a realizar su trabajo, ¿no? Va a realizar un plan de auditoría basado en riesgos, ¿ya? Pero eso significa que el auditor interno va a hacer su plan de auditoría en función a la evaluación que él vea o sea, que él haga de los riesgos que afectan a la organización. Pero el auditor interno no establece políticas y procedimientos de gestión de riesgos, ¿no? Entonces,
viendo eso, vemos lo que continúa en la pregunta, ¿no? Sí, claro. Él dice, ¿qué tal si la gerencia general mitiga un riesgo y el director de auditoría no refleja como un riesgo que se vea afecta a la empresa como eje central? ¿Qué A se ver, debe hacer? discúlpame, de nuevo, ¿lo puedes leer? Sí, claro. No entiendo. ¿Qué tal si la gerencia general mitiga un riesgo Ya, ahí paremos. y el... Ahí paremos, por favor. ¿Qué tal si la gerencia general mitiga un riesgo? Excelente. O sea, la gerencia general hizo algo, implementó algo para mitigar un riesgo. Ya, muy bien. ¿Qué más? Y el director de auditoría no refleja como un riesgo que se ve afecta a la empresa como eje central. ¿Qué hacer en este caso? Y el Él auditor interno. otorga 3 opciones. Sí, discúlpame que te pregunte de Sí, nuevo, pero claro, no te preocupes. desde que dice, y el director de auditoría, Y el director de auditoría no refleja como un riesgo que se ve afecta a la empresa como eje central. ya, pucha, de verdad no entiendo el sentido de la pregunta. Le Bien, Henry, agradecería. si puedes quizás esclarecernos a nosotros este punto y ponernos un ejemplo vivencial, quizás del tema de lo que te ocurrió, a ver si podemos ayudarte un poquito y aclarar este punto, porque él establece 3 opciones de resolución. A ver, Uno, ¿cuáles son las que opciones? Tal vez las opciones nos dan luces. bien, la primera es que puedan tomar como opción, tomar la referencia y convertirla en una política de la empresa. 2, ver a fondo las referencias y sugerencias por la administración. Y 3, simplemente dejarlo sin efecto. Ya, sí, agradecería el esclarecimiento de la consulta porque no, de verdad no lo entiendo. Bien, Henry, entonces te damos la oportunidad de que puedas quizás formularnos nuevamente la pregunta para ver si nos ayudas un poco a poder ayudarte, ¿no? Valga la redundancia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, al parecer, por ahora, salvo la aclaratoria de Henry, que quedamos a espera de que nos las pueda hacer llegar, creo que no hay ninguna pregunta, doctor. No sé si tiene alguna otra aclaratoria. Bueno, Henry, te animo a que, por favor, y de verdad es que me has dejado con la duda y con las ganas de poder responderte. Te agradecería ¿no? En la próxima sesión nos plantees tu pregunta, ¿no? Para poder entender, o sea, replantees tu pregunta para poder entender la consulta, ¿no? Y bueno, los espero la próxima semana, el jueves, para la sesión 5. ¿No? Y que tengan un bonito fin de semana. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por nuevamente acompañarnos en esta capacitación. A todos los que están en plataforma, también agradecerles su fidelidad y, por supuesto, el estarnos acompañando en cada una de estas sesiones. Quiero también agradecer en esta noche a la parte técnica en manos de Yulisa Nova, a la dirección general en manos del señor Edu González y por supuesto quien les habla y en la coordinación de la sesión del día de hoy, Blanca Solórzano. No sin antes recordarle, como indicaba el doctor, que nuestra próxima sesión es para el próximo jueves 7 de marzo a la misma hora, 6 de la tarde, hora de Lima, para poder estarnos entonces capacitando y dando mayor cuerpo a este tema que es el marco internacional para la práctica profesional, de la auditoría interna. Doctor, ¿alguna otra cosa que agregar? No, nada. Perfecto, entonces nos despedimos por el día de hoy, agradeciendo a todos ustedes su participación, animándoles a que este próximo 7 de marzo nos acompañe en la 5ª sesión de esta capacitación y no sin antes recordarles que esta grabación la va a tener disponible a partir del día
lunes por la tarde en su plataforma privada para que puedan repasar el contenido, efectuar sus preguntas punzantes para la próxima sesión y recordarte, Henry, que entonces quedamos a espera de la reválida de esta pregunta que acabas de hacer para que el doctor entonces pueda hacer tu apoyo pues en esta resolución de este caso. Doctor, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. A todos ustedes también muchísimas gracias y nos despedimos por el día de hoy. Chao, chao. Hasta luego. Chao.